Scarlett Hayes tenía 27 años y corría como una loca por las calles oscuras de Manhattan en una noche de noviembre tan fría que le calaba hasta los huesos. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que fuera a salírsele del pecho, y su respiración entrecortada se convertía en pequeñas nubes blancas que desaparecían casi tan pronto como aparecían en el aire helado. Detrás de ella, los gritos de Derrick seguían resonando entre los altos edificios como una voz salida del infierno. Su padrastro la perseguía en un frenesí ebrio y furioso, igual que hacía cada vez que perdía hasta el último dólar en el casino y decidía descargar toda esa locura sobre ella, igual que hacía cada noche en que bebía demasiado whisky barato y se convertía en el demonio que ella había soportado durante 5 largos años. Desde el día en que su madre cerró los ojos por última vez, tenía el labio partido y la sangre seguía brotando, salada y punzante en su lengua cada vez que tragaba. Ya se le estaba formando un moratón en la mejilla izquierda, donde le había dado un puñetazo, y las costillas del lado derecho le ardían con cada respiración, como si alguien le clavara un cuchillo una y otra vez. Pero no tenía tiempo para pensar en el dolor. No tenía tiempo para llorar ni para tener miedo. Solo sabía correr, esconderse, desaparecer en la noche neoyorquina, como si su vida dependiera de ello, porque así era. Su vida dependía realmente de si podía escapar esa noche. Sin darse cuenta, corrió hacia el Upper East Side, donde las mansiones y penthouses de la élite neoyorquina se alzaban como fortalezas de riqueza, donde los coches aparcados a lo largo de la acera valían 100 veces más que todo lo que ella había ganado en toda su vida, donde alguien como ella, con el pelo enmarañado, la cara manchada de sangre y lágrimas, vestida con una fina sudadera con capucha que no podía contener el frío cortante, no encajaba. Y cuando sus ojos verdes empapados de lágrimas vieron un brillante Rolls Royce Phantom negro aparcado en un callejón desierto, alejado de las luces de la calle, con la puerta trasera ligeramente entreabierta, como si el propio destino la mantuviera abierta, no lo pensó más. No sopesó las consecuencias. No le preocupó quién era el dueño del coche. No pensó en nada más que en la desesperada necesidad de escapar, de desaparecer, de estar a salvo, aunque fuera por unos minutos. Se deslizó dentro y se acurrucó en el suelo entre el asiento delantero y el trasero, encogida como una niña que intenta esconderse de una pesadilla, temblando incontrolablemente y rezando en silencio a quien quiera que pudiera escucharla allí arriba, en la oscuridad. Por favor, que nadie me encuentre. Por favor, déjame tener paz solo por una noche. Solo una noche sin temer los pesados pasos y el aliento impregnado de alcohol del hombre que le había quitado todo. Lo que Scarlett no sabía, lo que nunca habría podido imaginar en la desesperación que la invadía en ese momento, era que el Rolls Royce Phantom pertenecía a Gabriel Rossi, el jefe de la familia mafiosa más famosa de Nueva York. Un hombre cuyo solo nombre bastaba para hacer temblar a todo el mundo del Hampa, y que él se acercaría a este coche exactamente 3 minutos más tarde, con un arma oculta en la mano, y que este encuentro fortuito entre una chica desesperada que huía del infierno y un jefe mafioso ahogado en la gélida soledad del poder cambiaría sus vidas para siempre de una forma que ninguno de los dos podía prever. Si estás listo para esta historia, dale a me gusta para apoyar el canal. No olvides compartir el video con amigos a los que les gusten las historias conmovedoras. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias. Scarlett Hayes no siempre había vivido en el infierno. Hubo un tiempo tan lejano que ahora solo podía alcanzarlo en los raros sueños que no estaban invadidos por pesadillas, en el que había sido amada y protegida, en el que había crecido en el cálido abrazo de la mujer más gentil del mundo. Margaret Hayes, su madre, era enfermera y trabajaba en el turno de noche en el Hospital Mount Sinai de Manhattan. Una mujer con un brillante cabello castaño rojizo, igual que Scarlett, y unos ojos verdes que siempre brillaban con ternura cuando se posaban en su hija. Había criado a Scarlett sola desde el momento en que nació la niña. El padre biológico de Scarlett se marchó en cuanto supo que Margaret estaba embarazada, desapareciendo como si nunca hubiera existido en sus vidas. Pero Margaret nunca guardó rencor, nunca se quejó, nunca habló con amargura. Simplemente trabajó más duro, amó más a su hija
y convirtió su pequeño apartamento de Brooklyn en un hogar lleno de risas y cenas sencillas rebosantes de amor. Scarlett aún recordaba con tanta claridad como si fuera ayer aquellas mañanas de domingo en las que su madre no tenía que trabajar. Cuando las dos se acurrucaban juntas en el viejo y gastado sofá, comiendo tortitas con sirope de arce barato comprado en una tienda de descuento, viendo viejas películas de Disney en su pequeña televisión. Recordaba las noches en las que su madre llegaba a casa después de un turno de 12 horas, tan agotada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Sin embargo, siempre se detenía en la habitación de su hija, le daba un beso en la frente y le susurraba que la quería, que Scarlett era lo más maravilloso que le había pasado en la vida. No eran ricas, ni mucho menos, y quizá fuera justo decir que su vida era una lucha, sobre todo cuando Margaret hacía turnos extra para pagar la matrícula escolar de Scarlett, pero se tenían la una a la otra, y para la Scarlett de aquellos años eso era suficiente. Era todo lo que necesitaba en este mundo. Pero entonces todo empezó a cambiar el año en que Scarlett cumplió 17 años. Cuando Margaret conoció a Derek Collins en el hospital, Derek era contable en una compañía de seguros médicos. Había ido al hospital para ocuparse de unos trámites y se encontró con Margaret en la sala de descanso del personal. Tenía 52 años en ese momento. Era un hombre con el pelo canoso cuidadosamente peinado, un traje gris que siempre parecía perfectamente planchado y una sonrisa amable lo suficientemente convincente como para engañar a cualquiera. Derek cortejó a Margaret con ramos de flores comprados en la tienda de la esquina, con cenas en un pequeño restaurante italiano cerca del hospital, con palabras dulces sobre un futuro más estable, sobre que Margaret ya no tendría que trabajar hasta el agotamiento, sobre que Scarlett tendría un padre en quien apoyarse. Y Margaret, una mujer agotada por llevar todo sola durante 17 años, le creyó. Creyó en la calidez de los ojos de Derek cada vez que la miraba. Creyó en la forma en que la esperaba pacientemente después de cada largo turno. Creyó en las promesas de una vida mejor que él pintaba con palabras tan suaves como el terciopelo. Se casaron en la primavera del año en que Scarlett cumplió 18 años. Una pequeña ceremonia en el ayuntamiento, con solo unos pocos amigos de Margaret como testigos. Scarlett recordaba estar allí de pie con un vestido de flores comprado en una tienda de segunda mano, viendo a su madre sonreír junto a Derek, y cómo intentaba sentirse feliz, intentaba creer que era el comienzo de algo bueno, aunque en lo más profundo de su corazón siempre había habido una pequeña voz que le susurraba que algo no estaba bien, que algo se escondía detrás de esa sonrisa perfecta. Y esa voz tenía razón. Solo 3 meses después de la boda, cuando Derek se mudó oficialmente al apartamento de Brooklyn con ellos dos, todo empezó a cambiar de una forma tan sutil que Margaret ni siquiera se dio cuenta. Al principio, Derek empezó a controlar las finanzas, diciendo que él se encargaría del dinero de la familia porque era contable y entendía mejor estas cosas. Empezó a darle consejos sobre cómo debía vestirse Margaret, con qué amigos debía salir, que debía dejar de trabajar por las noches porque era malo para su salud. Y entonces, una noche, cuando Derek bebió demasiado en una fiesta de la empresa, descargó su ira sobre Margaret por primera vez solo porque ella se había olvidado de comprar la marca de cerveza que a él le gustaba. Scarlett aún podía oír el sonido de esa bofetada resonando en la pequeña cocina. Aún podía ver la mirada atónita de su madre. Aún podía sentir la mirada de Derek cuando se volvió hacia Scarlett, como advirtiéndole que no dijera ni una palabra. Y eso solo fue el principio. 4 años después de la boda, cuando Scarlett acababa de cumplir 22 años y luchaba por terminar su segundo año en la universidad comunitaria con el sueño de convertirse en diseñadora gráfica, Margaret comenzó a toser sangre. Al principio, solo eran ligeras manchas en un pañuelo que ella escondía para que nadie lo supiera. Luego se convirtieron en largos ataques de tos en medio de la noche que le robaban el sueño. Después, en un agotamiento implacable que ningún descanso podía aliviar. A Derek no le importaba, solo se quejaba de que la tos de Margaret le mantenía despierto y le arruinaba la jornada laboral, que debería tomar medicamentos para la tos en lugar de molestar a toda la casa. Pero Scarlett lo vio. Vio cómo la piel de su madre se volvía más pálida cada semana. Vio cómo sus ojos se hundían más en su rostro. Vio cómo su cuerpo adelgazaba como si algo la estuviera devorando por dentro. Le rogó a su madre que fuera al médico.
Y cuando llegaron los resultados de las pruebas, el mundo de Scarlett se derrumbó por completo. Cáncer de pulmón en fase 4, ya extendido al hígado y los huesos, con una esperanza de vida de no más de un año. El médico pronunció esas palabras con voz tranquila y profesional, como si no acabara de dictar una sentencia de muerte a la mujer que Scarlett más quería en el mundo. Margaret nunca había fumado en su vida, pero los años de trabajo en un hospital, respirando productos químicos, polvo y cualquier otra cosa que flotara por los pasillos, habían sembrado silenciosamente la enfermedad en su interior sin que nadie lo supiera. Los 8 meses siguientes fueron los más largos y dolorosos de la vida de Scarlett. Veía cómo su madre se marchitaba día a día. De ser una mujer hermosa con un brillante cabello castaño rojizo, se convirtió en una pálida sombra, tumbada inmóvil en una cama de hospital, con el cabello casi desaparecido por la quimioterapia y la piel estirada sobre los huesos porque no podía retener los alimentos. Derrick nunca fue al hospital a visitar a su esposa. Decía que odiaba el olor de los hospitales y odiaba ver a gente enferma. Y Margaret debía entenderlo. En lugar de eso, se quedaba en casa. Bebía todas las noches. Seguía pegando a Scarlett cada vez que ella volvía tarde del hospital porque se había atrevido a obligarle a cocinar para sí mismo. Scarlett lo aguantaba todo en silencio. No se atrevía a contárselo a su madre, por miedo a que se preocupara, por miedo a que su estado empeorara. Todos los días, después de clase, iba al hospital y se sentaba junto a la cama de su madre, sosteniendo esa mano delgada marcada con moretones de las agujas intravenosas, obligándose a sonreír como si todo estuviera bien, como si no estuviera muriendo junto a su madre. Un poco más cada día. Y entonces llegó la última noche, la noche que Scarlett nunca olvidaría, aunque viviera 100 años más. Margaret yacía allí, respirando débilmente a través de una máscara de oxígeno, con sus ojos verdes ahora nublados, pero aún buscando el rostro de su hija en la penumbra de la habitación del hospital. Agarró la mano de Scarlett con todas las fuerzas que le quedaban, y con una voz tan débil que Scarlett tuvo que inclinarse para poder oírla. Susurró unas palabras que Scarlett llevaría consigo el resto de su vida. Lo sentía. Lo sentía por haber traído a Derrick a la vida de su hija. Lo sentía por no haber sido lo suficientemente fuerte como para protegerla. Lo sentía por haber creído las mentiras de ese hombre. Lo sentía por tener que dejar a su hija sola en este mundo. Las lágrimas resbalaban por las mejillas hundidas de Margaret mientras le rogaba a Scarlett que huyera, que abandonara esa casa tan pronto como pudiera, que viviera la vida que se merecía. Scarlett sollozó como nunca antes lo había hecho y le prometió a su madre que estaría bien, que sería fuerte, que encontraría una salida, pero no sabía que era una promesa que no podría cumplir durante los siguientes 5 años. Margaret Hayes exhaló su último aliento a las 3 de la madrugada del 12 de noviembre, mientras, fuera de la ventana del hospital, la primera nevada de la temporada comenzaba a caer sobre la helada ciudad de Nueva York. Y Scarlett, de 22 años y completamente sola en el mundo, salió del hospital con el corazón destrozado en 1000 pedazos y tuvo que volver a la casa donde Derrick Collins la esperaba como un depredador que espera a que la presa más débil caiga finalmente en la trampa. Los 5 años posteriores a la muerte de Margaret fueron 5 años en los que Scarlett ya no vivía. Solo existía como un cadáver andante y respirante que había muerto por dentro, como un fantasma atrapado en una casa que se había convertido en una prisión, como un animal enjaulado durante tanto tiempo que ya no tenía fuerzas para gruñir ni arañar. Justo después del funeral de su madre, Derrick se apresuró a quedarse con todo el pago del seguro de vida, casi $50,000 que deberían haber pertenecido a Scarlett. Dinero que su madre había pagado durante 20 años de trabajo agotador, con la esperanza de dejarle a su hija un futuro mejor. Derrick le dijo, en tono de quien concede un favor, que se quedaría con el dinero para cuidar de ambos, que Scarlett era demasiado joven y demasiado tonta para administrar tanto dinero, que debía estar agradecida de tenerlo a él para cuidar de ella en lugar de acabar en la calle, vagando como una huérfana a la que nadie cuidaba. Y Scarlett, todavía sumida en el dolor, todavía aturdida e insegura sobre qué hacer con su vida, lo aceptó en silencio. Fue el mayor error que cometió en su vida, y pagaría por ese silencio con los siguientes 5 años de infierno.
Derrick la obligó a abandonar la universidad, diciendo que los estudios eran una pérdida de dinero inútil y que una chica como ella no necesitaba un título para nada. Le encontró un trabajo a tiempo parcial en una tienda abierta las 24 horas cerca de su apartamento, en el turno de noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y cada mes, cuando Scarlett cobraba su sueldo, él la esperaba en la puerta para quedarse con todo, sin dejarle nada, ni siquiera lo suficiente para comprarse un café o un paquete de compresas. Derek controlaba cada aspecto de la vida de Scarlett con la meticulosidad de un tirano. Revisaba su teléfono todos los días y borraba todos los contactos, excepto su propio número y el de la tienda donde ella trabajaba. No le permitía tener amigos. No le permitía salir excepto para ir al trabajo. No le permitía hablar con nadie, ni con los vecinos, ni con los compañeros de trabajo, con nadie. No le permitía tener su propia cuenta bancaria. No le permitía conservar ningún documento de identidad porque Derrick había escondido su pasaporte, su certificado de nacimiento y su tarjeta de la Seguridad Social en un lugar donde ella nunca podría encontrarlos. Se convirtió en invisible dentro de su propia vida, sin identidad, sin voz, sin derecho a existir como ser humano. Y las palizas se volvieron más brutales con el tiempo, como si Derrick necesitara golpear más fuerte, hacer más daño, alargar más cada vez, para satisfacer la sed insaciable de violencia que había en su interior. La golpeaba con las manos, con un cinturón de cuero, con un cable eléctrico, con cualquier cosa que tuviera a mano cuando estaba borracho, o había perdido dinero jugando, o simplemente se sentía irritado después de un mal día en el trabajo. La golpeaba en los lugares que cubría la ropa, la espalda, el estómago, los muslos, para que nadie lo viera, para que Scarlett no tuviera pruebas que llevar a la policía, para que siguiera siendo una víctima silenciosa. Nadie la creía. Scarlett intentó huir 2 veces durante esos 5 años. 2 veces reunió todo el valor que le quedaba. Abrió la puerta principal y salió corriendo con la esperanza de alcanzar la libertad. La primera vez fue cuando tenía 23 años. Huyó a la comisaría más cercana, temblando mientras describía lo que Derrick le había hecho. Pero cuando los agentes llamaron a Derek, este llegó con la cara preocupada de un buen padre y explicó que la hijastra de su difunta esposa tenía problemas mentales y a menudo se inventaba cosas. Y la policía le creyó. Le dejaron llevarse a Scarlett a casa. Y esa noche la golpearon tan fuerte que no pudo ponerse de pie durante 3 días. La segunda vez fue cuando tenía 25 años. Esta vez no acudió a la policía. Corrió a un refugio para mujeres maltratadas, con la esperanza de que la ayudaran a esconderse y empezar de nuevo. Derrick se presentó con un abogado y órdenes judiciales falsificadas, en las que se le nombraba tutor legal de Scarlett. Utilizó su experiencia profesional para crear un rastro documental de falsas crisis nerviosas y hospitalizaciones, lo que hizo legalmente imposible que el refugio interviniera. Después de eso, Scarlett nunca volvió a intentar huir. Había perdido toda esperanza, toda voluntad, toda razón para seguir luchando. Se despertaba cada día, iba a trabajar, volvía a casa, soportaba los golpes y esperaba que la muerte llegara y la liberara de ese infierno, del mismo modo que la muerte había liberado a su madre 5 años antes. Ya no lloraba porque sus lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo. Ya no soñaba porque los sueños solo le traían más dolor cuando se despertaba y se daba cuenta de que seguía atrapada en esta pesadilla sin fin. Scarlett Hayes, de 27 años, ya no era la chica de ojos verdes que una vez brillaban con esperanza en los años que pasó con su madre. Se había convertido en un caparazón vacío, un fantasma viviente, una criatura que solo conocía el miedo y la resistencia y la expectativa de que el final podía llegar en cualquier momento. Esa fatídica noche llegó un sábado de noviembre, cuando el frío del comienzo del invierno había empezado a invadir todos los rincones de la ciudad de Nueva York, y Scarlett acababa de llegar a casa después de un turno de 12 horas en la tienda de conveniencia. Con las piernas doloridas y los ojos casi incapaces de mantenerse abiertos por la falta de sueño, supo que algo iba mal en cuanto vio las luces encendidas a las 6:00 de la mañana, porque normalmente Derrick dormía hasta el mediodía los fines de semana y nunca se despertaba tan temprano.
Se le encogió el corazón cuando abrió la puerta y lo vio sentado en el viejo y gastado sofá en medio del salón. Tenía en la mano una botella de whisky casi vacía. Tenía los ojos inyectados en sangre por la bebida y por algo aún más aterrador que la borrachera. Una furia salvaje hervía bajo su piel, que se había vuelto de un color rojo púrpura amoratado. Derrick lo había perdido todo esa noche. Había perdido hasta el último centavo de su sueldo mensual en un casino clandestino de Chinatown. Incluso había perdido el dinero que había pedido prestado a unos prestamistas con la esperanza de recuperarlo. Y ahora les debía a esos hombres casi $20,000. Dinero que no tenía ni idea de cómo devolver. Dinero que podría hacer que le rompieran el cráneo si no lo conseguía en una semana. Y como siempre, como cada vez en los últimos 5 años, Derrick necesitaba un lugar donde descargar su rabia. Necesitaba a alguien a quien culpar. Necesitaba una víctima a la que atormentar hasta sentir que aún tenía poder, que aún controlaba algo en su miserable vida. Se levantó, tambaleándose hacia Scarlett con los ojos de un animal rabioso, y empezó a gritar que todo era culpa suya, que era una hija maldita que le había traído mala suerte desde el día en que nació, que si no fuera por ella, Margaret nunca habría muerto, que Scarlett era una carga inútil que no hacía más que aprovecharse de él y arruinarle la vida. El primer puñetazo le dio en la cara a Scarlett antes de que pudiera reaccionar, tan fuerte que cayó de espaldas al suelo y vio estrellas brillantes estallando detrás de sus ojos. Pero Derrick no se detuvo. Siguió pateándola en las costillas, el estómago y la espalda, mientras ella intentaba acurrucarse para protegerse lo que podía. Su boca vomitaba insultos venenosos como el veneno de una serpiente, quemando los pedazos de su alma que aún le quedaban. Normalmente Derrick era meticuloso y solo la golpeaba donde la ropa ocultaba las marcas. Pero esa noche, impulsado por la pérdida de su último dólar y la presión de los cobradores de deudas, su máscara de control se había roto por completo. Ya no le importaba ocultar las marcas, solo quería destruirla. Quería convertirla en un saco de boxeo para la locura que ardía en su interior. Y entonces, en ese momento, mientras Scarlett yacía en el suelo de la cocina con sangre en los labios, con las costillas tan doloridas que apenas podía respirar, con los oídos zumbándole por un golpe en la cabeza, lo vio. Un cuchillo de fruta yacía en la encimera de la cocina a menos de 1 metro de su mano. Su metal brillaba bajo la luz como una invitación, como una pregunta esperando su respuesta. Huir o morir, matar o morir. Esas eran las dos únicas opciones que le quedaban esa noche. Y en ese instante, algo dentro de Scarlett se rompió. No fue su voluntad, ni su alma, sino el miedo que la había aprisionado durante 5 años. No cogió el cuchillo, sabía que si lo cogía, lo usaría y su vida terminaría en una celda en lugar de en esa casa. En cambio, cuando Derrick se dio la vuelta para coger más licor, ella agarró la lámpara de mesa más cercana, una pesada lámpara de cerámica que su madre había comprado en una tienda de segunda mano hacía años, y se la lanzó a Derrick con todas las fuerzas que le quedaban en su maltrecho cuerpo. La lámpara se rompió al golpearle en el hombro, no en la cabeza como ella había apuntado, pero con suficiente fuerza como para hacerle tropezar y gritar de dolor y sorpresa. Y en ese breve instante, Scarlett corrió. Salió disparada de la cocina, atravesó el salón a toda velocidad, abrió la puerta principal de un tirón y huyó al exterior, a la amarga oscuridad de Nueva York, corriendo como si el mismísimo infierno se abriera justo detrás de ella, corriendo como si su vida dependiera de cada paso, porque así era. Su vida dependía realmente de si podía escapar esa noche. Al mismo tiempo, Scarlett Hayes corría como loca por las calles oscuras de Manhattan para escapar del infierno. En otra parte de la ciudad, en una sala VIP en la última planta de un club exclusivo conocido solo por los más ricos y poderosos, Gabriel Rossi ponía fin a la reunión más tensa del año con los jefes mafiosos de otras familias. Gabriel tenía 36 años, medía 1,85 y tenía una complexión sólida y poderosa forjada a través de años de entrenamiento y lucha. Su cabello negro, tan oscuro como la noche, peinado hacia atrás para revelar una frente alta y cejas gruesas que parecían permanentemente fruncidas, como si siempre estuviera pensando en algo más profundo de lo que la gente común podía entender. Pero la característica más inolvidable de su rostro
eran sus dos ojos, grises y fríos como el cielo invernal antes de una tormenta, afilados como una espada esperando su momento. Ojos que podían ver directamente a través del interior de un hombre y hacer que incluso los criminales más obstinados bajaran la mirada, incapaces de sostener su mirada. Era el jefe de la familia Rossi, el imperio mafioso más poderoso de Nueva York. Con casi 50 años de dominio sobre el mundo subterráneo, controlaba todo, desde casinos hasta contrabando, desde bienes raíces hasta el tipo de contratos oscuros de los que nadie se atrevía a hablar a la luz del día. Su padre, Lorenzo Rossi, había construido ese imperio desde la nada con sangre, lágrimas y los cadáveres de cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino. Y cuando Lorenzo murió de un repentino ataque al corazón hace 5 años, Gabriel lo heredó todo: la gloria y la carga, el poder y la soledad, la corona invisible y los grilletes que nunca podrían quitarse. La reunión de esta noche había durado casi 4 horas y se había tratado la división de un nuevo territorio tras el colapso de una pequeña familia de Brooklyn. Los acuerdos de transporte marítimo para mover mercancías a través del puerto, quién controlaría qué calles y cuánto pagaría cada parte por el privilegio de hacer negocios en el territorio de otra persona. Gabriel había permanecido allí sentado durante 4 horas con un rostro tan impenetrable como una piedra, escuchando las ofertas y amenazas de los otros jefes, tomando decisiones que podían cambiar el destino de cientos de personas con un simple movimiento de cabeza. Y ni por un segundo dejó que se notara el agotamiento que lo carcomía. Pero ahora, cuando la reunión había terminado y salió del club al aire gélido de una noche de noviembre, Gabriel sintió que el cansancio se abatía sobre él como un maremoto imparable. No era fatiga física, porque su cuerpo seguía fuerte y lleno de energía. Era el cansancio del alma, un agotamiento profundo y vacío. Ningún sueño podía curarlo, ningún trago de licor podía aliviarlo, ninguna mujer podía llenarlo. Gabriel Rossi era uno de los hombres más poderosos de Nueva York, capaz de conseguir cualquier cosa que quisiera con una sola llamada telefónica, capaz de hacer desaparecer a cualquiera con un simple movimiento de dedos, con cientos de hombres dispuestos a morir por él y miles más tan asustados que no se atrevían a pronunciar su nombre. Pero se sentía solo, solo hasta la médula, solo de una forma que solo aquellos que están en la cima del poder pueden entender. No tenía a nadie en quien pudiera confiar plenamente, nadie con quien compartir el peso que le oprimía los hombros, nadie que lo viera como un ser humano en lugar de como un jefe aterrador o una cartera andante. Su madre había muerto cuando él tenía 15 años y aún recordaba con dolorosa claridad la última noche en que la vio tendida inmóvil al pie de las escaleras, con sangre brotando de su cabeza, y a su padre de pie junto a ella, con ojos como el hielo, diciendo que había sido un accidente que ella se cayera por las escaleras, que Gabriel no podía llorar porque los hombres Rossi nunca lloraban, que no tenía hermanos, ni parientes cercanos, ni amigos de verdad, excepto Vincent Romano, el leal que había estado con él desde su adolescencia. Muchas mujeres habían pasado por su vida, bellezas deslumbrantes atraídas por su dinero y su poder, pero ninguna se había quedado el tiempo suficiente para comprender quién era realmente, y ninguna quería hacerlo. Vincent ya estaba esperando junto al brillante Rolls-Royce Phantom negro, aparcado en un callejón desierto a pocos pasos del club, listo para llevar a su jefe de vuelta al ático, como hacía todas las noches. Pero esa noche, Gabriel negó con la cabeza. Le dijo a Vincent que se adelantara, que quería conducir él mismo, que necesitaba un poco de tiempo a solas para pensar, para respirar, para existir como un hombre corriente, en lugar de como un jefe de la mafia que llevaba todo el mundo sobre sus hombros. Vincent dudó un segundo, porque dejar que el jefe se fuera solo a altas horas de la noche nunca era una buena idea en su mundo. Pero sabía que era mejor no discutir cuando Gabriel había tomado una decisión, así que solo asintió, le entregó las llaves del coche a Gabriel, retrocedió hacia la oscuridad y desapareció como una sombra silenciosa. Gabriel caminó solo hacia el Rolls Royce, sin saber que dentro de ese coche le esperaba el destino en forma de una joven de cabello castaño rojizo, acurrucada y temblando en el suelo, y que después de esa noche, su vida nunca volvería a ser la misma. Gabriel se acercó al Rolls Royce Phantom con el paso lento y firme,
de un hombre acostumbrado a controlar todo lo que le rodeaba, con una mano en el bolsillo y la mirada fija al frente, pero con todos los sentidos despiertos y en estado de alerta, el instinto de un depredador agudizado por años en los bajos fondos. Y fue ese instinto el que le hizo detenerse a pocos pasos del coche, entrecerrando sus ojos grises al darse cuenta de que algo no estaba bien. La puerta trasera estaba ligeramente abierta, solo unos centímetros, un detalle que una persona normal podría haber pasado por alto. Pero Gabriel no era una persona normal. Era un hombre que había sobrevivido a docenas de intentos de asesinato y entendía que, en su mundo, una puerta sin cerrar podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Deslizó la mano derecha dentro de su abrigo negro de cachemira y sacó una pistola cargada, con un movimiento rápido y suave, como si el arma fuera una extensión natural de su cuerpo, y avanzó hacia el coche con pasos tan silenciosos como los de un gato al acecho. Su dedo ya estaba en el gatillo, listo para apretarlo en una fracción de segundo, si fuera necesario. Abrió la puerta de un tirón, apuntó con la pistola directamente al interior, y lo que vio le hizo quedarse paralizado durante un raro momento en el que Gabriel Rossi se vio realmente sorprendido. No era un asesino enviado para matarlo, ni un enemigo al acecho, ni nada para lo que se hubiera preparado. En cambio, vio a una chica, una joven con el pelo castaño rojizo, en un desorden salvaje y enmarañado como un nido de pájaros, y unos grandes ojos verdes que miraban con terror el cañón de su arma, acurrucada en el suelo entre los asientos delantero y trasero, como un pequeño animal acorralado y esperando que la muerte llegara en cualquier momento. Durante varios segundos interminables, nadie habló. Nadie se movió. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Gabriel estudió a la chica con ojos fríos y evaluadores, tratando de decidir quién era, a qué familia pertenecía, qué propósito la había traído allí, mientras su dedo permanecía en el gatillo y su corazón latía lento y constante, como si fuera un día más en una vida llena de peligros. Y Scarlett, mirando fijamente el oscuro arma apuntando directamente a su cara, no sentía el miedo que debería sentir porque ya había tenido demasiado miedo esa noche. Demasiado miedo durante 5 años. Miedo hasta que el miedo se había convertido en parte de su carne y su sangre, y ya no tenía fuerzas para seguir teniendo miedo. Si este hombre le disparaba ahora, al menos sería más rápido que lo que Derrick le haría si la encontraba. Pero entonces los ojos grises de Gabriel se desplazaron de su rostro al resto de su cuerpo y lo vio todo. Vio el labio desgarrado con sangre seca formando una línea oscura a lo largo de su barbilla. Vio el moratón que se extendía por su mejilla izquierda como una flor venenosa que florecía sobre su pálida piel. Vio cómo se agarraba las costillas derechas como si intentara evitar desmoronarse. Vio la fina sudadera con capucha manchada de suciedad y marcada con pequeños desgarros. Vio cómo su cuerpo no dejaba de temblar por el frío, por el miedo o por ambos. Y algo en Gabriel cambió en ese momento, un cambio sutil que ni él mismo entendía del todo, al darse cuenta de que esa chica no era una amenaza. Esa chica era una víctima que huía de algo tan aterrador que se había metido en el coche de un desconocido en mitad de la noche solo para encontrar un lugar donde esconderse. Bajó la pistola lentamente, la guardó en la funda que llevaba dentro del abrigo y el gris de sus ojos se suavizó un poco. Solo un poco, pero lo suficiente para que Scarlett comprendiera que no iba a morir esa noche. Al menos, no a manos de este hombre. Gabriel no dijo nada. Simplemente se quitó su costoso abrigo de cachemira, un abrigo que probablemente valía todo un año de su salario en la tienda de conveniencia, y se lo tendió sin lanzárselo, sin tirárselo, sino ofreciéndoselo con delicadeza y con una especie de respeto, como si ella fuera una invitada bienvenida en lugar de una intrusa ilegal en su coche. Scarlett miró el abrigo con recelo. Sus instintos de supervivencia, agudizados por 5 años con Derrick, gritándole en su mente que nada era gratis, que toda amabilidad tenía un precio, que tendría que pagar por ese abrigo con algo que no quería dar. Pero tenía tanto frío que le castañeteaban los dientes sin control, temblando tan fuerte que no podía controlar su propio cuerpo. Y al fin extendió la mano, tomó el abrigo, se lo puso sobre los hombros y se sumergió en el calor que aún conservaba el cuerpo de un desconocido, como una mujer que se ahoga y se aferra a un salvavidas. Entonces Gabriel habló,
con voz baja y áspera, no amenazante, sino curiosa, y con un matiz que Scarlett no supo definir. Quizás preocupación, quizás ira, pero no ira hacia ella, preguntó. Solo 4 sencillas palabras, pero cargadas con el peso de una promesa tácita. ¿Quién te ha hecho esto? Scarlett no respondió a la pregunta de inmediato. Solo se limitó a mirar al desconocido que tenía delante. Ojos verdes agudos, llenos de cautela y sospecha, buscando cualquier señal de engaño o algún motivo oculto detrás de su presencia fría, no del todo hostil. Estaba demasiado acostumbrada a que la engañaran, demasiado acostumbrada a las palabras dulces que ocultaban oscuras intenciones, demasiado acostumbrada a la verdad de que, cada vez que alguien era amable con ella, siempre había un precio que pagar, y no tenía fuerzas para pagar otro más. Pero Gabriel no la presionó. Simplemente se quedó allí en silencio y esperó hasta que ella estuvo lista. Y esa paciencia, ese respeto por su espacio, que ningún hombre en su vida le había mostrado jamás, hizo que algo dentro de Scarlett comenzara a suavizarse. Abrió la boca y las primeras palabras salieron como agua que se filtra a través de una presa agrietada, lentas y dolorosas. Le habló de Derek, el padrastro que había entrado en su vida cuando ella tenía 17 años, con una sonrisa amable y promesas de una familia feliz. Le habló de su madre, de Margaret Hayes, la mujer que la quería más que a nada en el mundo, pero que cometió el error de confiar en un hombre que llevaba la máscara de la decencia. Le habló de la boda, de los primeros meses que parecían tranquilos, y luego de la primera noche en que Derek levantó la mano y golpeó a su madre por nada más que una botella de cerveza. Y una vez que esas primeras palabras se le escaparon, el dique que había dentro de ella se rompió por completo, y todo salió a borbotones como una inundación que no se podía detener. Le habló de la muerte de su madre, del cáncer despiadado que le había arrebatado a la única mujer que la había protegido, de la última disculpa de su madre en la cama del hospital, una voz que Scarlett aún oía resonar en sus oídos cada noche. Le contó los 5 años de infierno que siguieron, cómo Derek se quedó con el dinero del seguro de su madre, cómo la obligaron a dejar la escuela y a trabajar en el turno de noche en una tienda de conveniencia, cómo le entregaba cada mes todo su sueldo y no le permitían quedarse ni un centavo. Le contó las palizas, el cinturón de cuero, el cable eléctrico, las noches en que se acurrucaba en el suelo. Sin atreverse a gritar porque temía que la volvieran a golpear, le contó las 2 veces que intentó huir, cómo la policía no la creyó, cómo el refugio no pudo acogerla, cómo Derek falsificó documentos para convertirla en alguien sin derecho a decidir sobre su propia vida. Le contó lo de esa noche, las pérdidas en el juego, la furia febril de Derek, la paliza más brutal en 5 años, el momento en que vio el cuchillo y tuvo que elegir entre huir o morir. Gabriel lo escuchó todo sin interrumpir ni una sola vez. Sus ojos grises se fijaron en su rostro como si estuviera memorizando cada detalle, cada herida, cada lágrima que resbalaba por sus mejillas y que ella ni siquiera se daba cuenta de que estaba derramando. Su expresión seguía siendo tan indescifrable como siempre. Pero si Scarlett hubiera mirado más de cerca, habría visto su mandíbula apretada, habría visto sus manos cerrándose en puños a los lados, habría visto un fuego frío ardiendo en esos ojos grises, una ira silenciosa más feroz que cualquier grito de rabia. Cuando Scarlett terminó, su voz estaba ronca y su cuerpo temblaba aún más fuerte que antes. Agotada por haber liberado todo lo que había llevado dentro durante años, sin que nadie la escuchara nunca, se sentó allí envuelta en la calidez de su abrigo de cachemira y esperó su reacción. Esperó el juicio, la lástima o la indiferencia a los que se había acostumbrado por parte de todos los que la rodeaban. Pero Gabriel no hizo nada de eso. Se quedó en silencio durante un largo momento, como si estuviera sopesando algo en su mente. Y luego le dijo con voz baja y firme que no volvería a esa casa esa noche, que tenía un apartamento de invitados en su ático que nadie usaba, que podía quedarse allí todo el tiempo que quisiera hasta que decidiera qué hacer, que no quería nada de ella, no le exigía nada, no esperaba nada, solo quería darle un lugar seguro donde descansar y recuperarse. Scarlett lo miró como si acabara de hablar en un idioma que ella no entendía, porque en su mundo, según su experiencia, nadie daba nada sin querer algo a cambio. Le preguntó, con voz temblorosa y llena de dudas,
¿Por qué la estaba ayudando? ¿Quién era ella para que él se molestara? ¿Qué ganaría con ello? Gabrielle la miró fijamente durante un largo rato. Y por primera vez desde que se conocieron, Scarlett vio algo en esos ojos fríos y grises, algo suave y doloroso que no sabía cómo nombrar. Él respondió con voz áspera, diciendo que odiaba a los matones que se aprovechaban de los débiles. Odiaba a los hombres que usaban la fuerza y el poder para atormentar a quienes no podían defenderse. Odiaba a la gente que convertía la vida de otra persona en un infierno simplemente porque podían. No dio más explicaciones. No le contó la razón más profunda detrás de ese odio. Pero la forma en que lo dijo, con la furia fuertemente contenida y el dolor cuidadosamente oculto, hizo que Scarlett comprendiera que no solo estaba hablando de Derek, estaba hablando de algo mucho más personal, de alguna herida de su propio pasado que ella aún no conocía. Y en ese momento, por primera vez en 5 años, Scarlett decidió confiar en un desconocido. No porque fuera ingenua, ni porque no tuviera otra opción, sino porque vio en sus ojos una honestidad que había olvidado que aún existía en este mundo. Gabriel condujo el Rolls-Royce Phantom por las calles nocturnas de Manhattan en silencio, y Scarlett se sentó en el asiento trasero, todavía envuelta en su abrigo de cachemira, mirando por la ventana sin ver realmente nada, con la mente vacía y confusa, como si todo lo que acababa de pasar fuera solo un extraño sueño del que podría despertar en cualquier momento. El coche se detuvo frente a un rascacielos de cristal y acero en el corazón del Upper East Side, un lugar donde el alquiler mensual de un solo apartamento probablemente superaba lo que Scarlett ganaba en todo un año en la tienda de conveniencia. Gabriel la condujo al vestíbulo principal, donde un portero con un impecable uniforme se inclinó ante él con respeto y un ligero temor. A continuación, entraron en un ascensor privado reservado para el ático. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en la última planta, Scarlett sintió como si hubiera entrado en un mundo completamente diferente, un mundo que nunca había imaginado que existiera fuera de las películas de Hollywood y las revistas de lujo. El ático se extendía ante ella como un palacio en el cielo, con paredes de cristal de suelo a techo que revelaban una vista panorámica del horizonte de Manhattan, resplandeciente con luces como un mar de estrellas derramadas sobre la tierra. Los suelos de mármol blanco reflejaban el brillo de las lámparas de cristal que colgaban del alto techo y de las obras de arte originales. Scarlett estaba segura de que eran originales y no copias. Las elegantes paredes grises estaban revestidas de cuero pulido y muebles de nogal dispuestos con un gusto refinado. No tenía los conocimientos necesarios para juzgar, pero sí el instinto suficiente para comprender que cada pieza de allí valía más que el destartalado apartamento en el que había vivido durante los últimos 10 años. Gabrielle la guió más allá de la sala de estar principal, por un amplio pasillo, y se detuvo ante una puerta de roble al final, diciéndole que era la suite de invitados y que, a partir de ahora, era suya. Podía quedarse todo el tiempo que quisiera. Tenía control total sobre ese espacio y nadie podía entrar sin su permiso. Cuando se abrió la puerta, Scarlett tuvo que quedarse quieta durante un largo momento para procesar lo que veía en sus ojos. Porque esta suite de invitados, la habitación de la que Gabriel hablaba con tanta naturalidad, como si fuera un pequeño rincón sin importancia de su casa, era más grande que el lugar donde había crecido con su madre en Brooklyn, más lujosa que cualquier otro sitio en el que hubiera estado en sus 27 años de vida. Había una sala de estar privada con un sofá de terciopelo esmeralda tan suave como las nubes, un dormitorio con una cama king size, vestida con sábanas de seda egipcia color marfil, un baño con una bañera de mármol y una ducha de lluvia montada en el techo, una pequeña cocina equipada con los electrodomésticos más modernos que ella no sabía usar, y grandes puertas de cristal que daban a un balcón privado con vistas a la ciudad dormida. Scarlett se quedó en medio de todo aquello, todavía con su sudadera sucia y sus zapatillas gastadas, sintiéndose completamente fuera de lugar, como un ratón doméstico que se había colado en el palacio de un rey. Gabriel la observó durante un momento, y luego le dijo que había ropa nueva en el armario que podía usar por ahora, que mañana mandaría a alguien a comprar más que le quedara bien, que si necesitaba algo, cualquier cosa, solo tenía que pulsar el botón que había junto a la cama y alguien vendría inmediatamente. Antes de marcharse, le presentó a un hombre alto, de mediana edad, con rostro severo,
pero con ojos que no eran del todo fríos. Un hombre que apareció de la nada en el instante en que Gabriel pronunció su nombre. Vincent Romano, dijo Gabriel, era su mano derecha. Y a partir de ese momento, él se encargaría de garantizar su seguridad. Vincent permanecería justo fuera de la suite toda la noche y nadie podría acercarse a ella sin pasar primero por Vincent. Scarlett miró a Vincent, luego a Gabriel y luego volvió a mirar la lujosa habitación que la rodeaba. Y no sabía qué decir, no sabía qué sentir, no sabía qué hacer con todo lo que estaba sucediendo tan rápido y tan irreal en comparación con todo lo que había conocido hasta entonces. Gabriel le hizo un gesto formal con la cabeza. Le dijo que debía descansar porque había sido una noche larga. Luego se dio la vuelta y se alejó, y la puerta se cerró detrás de él, dejando a Scarlett sola en una habitación llena de luz y silencio. Permaneció inmóvil durante un largo rato. Luego caminó lentamente hacia la ventana y miró la ciudad que brillaba bajo ella. Y por primera vez en 5 años, no estaba escuchando los pesados pasos fuera de la puerta. No estaba conteniendo la respiración, esperando el estruendo de la puerta al ser derribada. No se estaba encogiendo sobre sí misma para prepararse para el dolor que siempre venía después. Esa noche, por primera vez en 1825 días, Scarlett Hayes pudo sentirse segura. Los primeros días en la suite de invitados del ático de Gabriel fueron días en los que Scarlett se curó y se vio obligada a enfrentarse a las heridas más profundas de su interior. Heridas que habían permanecido enterradas durante demasiado tiempo bajo una dura coraza de supervivencia, y que ahora, cuando por fin estaba a salvo, comenzaban a salir a la superficie como cuerpos que flotaban desde el fondo de un lago. La primera noche no pudo dormir. A pesar de tener una cama tan suave como las nubes en una habitación perfectamente cálida, se quedó tumbada mirando al techo, escuchando el silencio y esperando que ocurriera algo terrible, porque había vivido demasiado tiempo creyendo que siempre ocurría algo terrible. La segunda noche, se quedó dormida por puro agotamiento y cayó directamente en una pesadilla, soñando que Derek estaba de pie junto a su cama, con aliento a whisky, un cinturón de cuero en la mano, y se despertó con el sonido de sus propios gritos, empapada en sudor, con el corazón latiendo con fuerza y los brazos y las piernas temblando sin control. La tercera noche, la cuarta, la quinta fueron iguales. Las pesadillas llegaban con el ritmo constante de las mareas, arrastrándola a las aguas más profundas del miedo y luego escupiéndola de vuelta alrededor de las 3 o 4 de la mañana, con ojeras y un cuerpo que no dejaba de temblar. Durante el día apenas salía de la suite. Tenía miedo de salir, miedo de los extraños, miedo de que cualquier ruido repentino pudiera ser una señal de que Derek la había encontrado y venía a arrastrarla de vuelta al infierno. Cada vez que alguien llamaba a la puerta, aunque solo fuera un miembro del personal que le traía la comida, daba un respingo y se le aceleraba el corazón. Y tardaba varios minutos en recuperarse y recordarse a sí misma que estaba en un lugar seguro, que Vincent estaba haciendo guardia afuera, que Derek no podía alcanzarla allí. Gabriel lo observaba todo desde la distancia. No invadía su espacio, no la obligaba a conversar, ni le exigía que actuara con normalidad, pero veía cómo las ojeras se hacían más profundas bajo sus ojos. Veía cómo se sobresaltaba con los ruidos fuertes. Veía cómo se encerraba en una prisión invisible que Derek había construido en su mente durante 5 años, y sabía que necesitaba algo más que un lugar seguro donde dormir. Necesitaba curarse desde dentro. Al séptimo día, Gabriel le presentó a Scarlett a una mujer de mediana edad con el pelo plateado cuidadosamente cortado y cálidos ojos marrones como una taza de chocolate caliente en un día de invierno. Una mujer llamada Dra. Catherine Moore, una de las psicólogas más destacadas de Nueva York, especializada en traumas y violencia doméstica. Alguien con quien Gabriel se había puesto en contacto la primera noche que trajo a Scarlett aquí. Al principio, Scarlett se negó a conocerla. No quería hablar de lo que había pasado. No quería reabrir heridas que apenas habían empezado a cicatrizar. No quería que una desconocida se metiera en la parte más oscura de su vida y la juzgara por ser débil, por no haber huido antes, por haberlo aguantado demasiado tiempo. Pero la doctora Moore no la juzgó, no la interrogó, no la presionó. Simplemente se sentó con Scarlett, bebiendo té en silencio, contando pequeñas historias sobre su propia vida, sobre otros pacientes sin dar nombres,
sobre el lento proceso de curación de personas que alguna vez creyeron que nunca podrían escapar. Y poco a poco, Scarlett comenzó a hablar, comenzó a contar, comenzó a dejar que los demonios dentro de ella fueran nombrados y sacados a la luz. Al mismo tiempo, otro hombre apareció en la vida de Scarlett. Thomas Wright, el abogado privado de la familia Rossi, un hombre de 55 años con cabello plateado, peinado hacia atrás y ojos afilados como navajas detrás de unas gafas con montura dorada. Thomas vino a ver a Scarlett con una gruesa pila de archivos y un plan detallado para llevar a Derek Collins ante la justicia. Le explicó los pasos que habría que seguir, la recopilación de pruebas, los testimonios, el proceso legal, lo que tendría que afrontar si decidía seguir adelante. Scarlett tenía miedo. Ya había intentado acudir a la policía y había fracasado. Había intentado buscar ayuda y la habían arrastrado de nuevo al infierno. No sabía si esta vez sería diferente o si le esperaba otra dolorosa derrota. Pero Thomas la tranquilizó con voz calma y firme, diciéndole que esta vez sería diferente, que tener a Gabriel Rossi de su lado significaba que nadie se atrevería a aceptar un soborno y manipular el caso, que su equipo prepararía un expediente tan sólido que ningún abogado defensor podría rebatirlo, que Derek pagaría por lo que había hecho, por mucho que intentara huir. Scarlett escuchó y por primera vez en años sintió que una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su pecho, diminuta y frágil como una vela al viento, pero aún así presente, aún ardiendo, aún proyectando un poco de luz sobre el camino que tenía por delante, aunque solo fuera a una corta distancia. Día tras día, con el apoyo del Dormoor y la paciencia infinita de Gabriel, Scarlett comenzó a abrirse, a confiar, a permitirse sanar las heridas que una vez creyó que nunca sanarían. Gabriel Rossi no era ajeno al dolor que Scarlett llevaba dentro. Lo entendía más claramente que casi nadie en el mundo, porque él había sido una vez un chico de 15 años, de pie, impotente, viendo a su madre soportar las mismas cosas que Scarlett había soportado. Y ese recuerdo aún ardía en su mente como una cicatriz que nunca sanó, incluso después de más de 20 años. Su madre, Isabella Rossi, era una mujer italiana con largo cabello negro, como un río de noche, y los ojos marrones más cálidos que Gabriel había visto jamás. Una mujer nacida para amar y ser amada. Sin embargo, el destino la puso en manos de Lorenzo Rossi, el jefe mafioso más despiadado y sanguinario que Nueva York había conocido jamás. Lorenzo se casó con Isabella cuando ella solo tenía 18 años, un matrimonio concertado entre dos familias mafiosas con el fin de reforzar su poder. E Isabella no tenía derecho a negarse, ni a elegir, ni a decidir su propio destino. Intentó amar a Lorenzo, intentó ser una buena esposa, intentó construir una familia feliz con ladrillos que se habían podrido desde el principio. Pero Lorenzo no sabía amar, solo sabía poseer y controlar. Y cuando Isabella no cumplía sus expectativas irracionales, cuando se atrevía a tener su propia opinión o se atrevía a mirarlo con ojos que no estaban lo suficientemente asustados, él le daba una lección con los puños. Gabriel aún recordaba las noches en las que yacía en su habitación, escuchando los llantos de su madre a través de la pared. Las mañanas en las que la veía con gafas de sol para ocultar los moretones alrededor de los ojos, incluso dentro de la casa. Las veces en las que le preguntaba por qué estaba herida y ella solo le dedicaba una sonrisa triste y le decía que había sido descuidada y que se había caído, que no debía preocuparse. Él había sabido la verdad desde el principio. Sabía qué tipo de hombre era su padre, pero solo era un niño. No tenía fuerza, ni poder, ni forma de proteger a su madre de un hombre al que todo el mundo del Hampa de Nueva York temía. Y entonces llegó aquella fatídica noche, la noche en que Gabriel tenía 15 años y estaba estudiando en su habitación cuando oyó gritos y golpes en la planta baja. Corrió hacia la escalera y vio a su madre tendida inmóvil en el suelo, con sangre brotando de una herida en la cabeza, los cálidos ojos marrones ahora fijos y sin ver nada en absoluto. Lorenzo estaba allí, en lo alto de las escaleras, mirando el cuerpo de su esposa con ojos fríos como el hielo, sin mostrar emoción alguna, sin derramar una lágrima, sin mostrar ni una pizca de arrepentimiento. Le habló a Gabriel con un tono tan casual como si estuviera hablando del tiempo, diciéndole que su madre se había resbalado y caído por las escaleras, que había sido un desafortunado accidente
y que Gabriel no podía llorar porque los hombres Rossi nunca lloraban. Gabriel sabía que no había sido un accidente. Sabía lo que había hecho su padre, pero no podía probarlo, no podía decirlo, no podía hacer nada excepto quedarse allí mientras se llevaban a su madre y tragarse las lágrimas. Esa noche, cuando toda la casa quedó en silencio y Lorenzo se fue a la cama como si nada hubiera pasado, Gabriel, de 15 años, se arrodilló junto a la sangre seca en el suelo de mármol y juró un voto que cumpliría durante el resto de su vida. Juró que nunca se convertiría en su padre, que nunca levantaría la mano para golpear a una mujer, que nunca permitiría que nadie bajo su protección soportara lo que su madre había soportado. Y mantuvo esa promesa durante los siguientes 21 años. Incluso cuando heredó el imperio de Lorenzo después de que éste muriera de un ataque al corazón. Incluso cuando tuvo que hacer cosas despiadadas para mantener el poder en los bajos fondos, nunca levantó la mano a mujeres ni niños. Nunca permitió que sus hombres lo hicieran. Nunca olvidó los cálidos ojos marrones de su madre, oscureciéndose al pie de la escalera, cuando él tenía 15 años. Y ahora, cuando Gabriel miraba a Scarlett Hayes, la chica de cabello castaño rojizo y ojos verdes demasiado familiarizada con el miedo, veía a su madre en ella. Veía a Isabella en la forma en que Scarlett se estremecía ante cada sonido, en la forma en que bajaba la cabeza como si se preparara para un golpe, en la forma en que no podía confiar en ninguna bondad porque la habían traicionado demasiadas veces. Pero Gabriel también veía algo más que eso, algo que no entendía del todo y no se atrevía a nombrar. Una atracción que iba más allá de la lástima o la simpatía, un deseo de protegerla. No solo porque odiaba a los matones que se aprovechaban de los débiles, sino porque quería verla sonreír. Quería ver esos ojos verdes brillar de felicidad en lugar de apagarse por el miedo. Quería ser la razón por la que ella se sintiera segura en un mundo que había sido demasiado cruel con ella. Habían pasado 2 semanas desde aquella fatídica noche y Scarlett Hayes había comenzado a recuperarse de una forma que ni ella misma esperaba. Los moretones de su cuerpo se desvanecían día a día, hasta desaparecer por completo. El labio partido se curó hasta que solo quedó una pequeña cicatriz, que solo se podía ver si se miraba muy de cerca. Las costillas ya no le dolían cada vez que respiraba profundamente y su piel recuperó poco a poco un poco de color, en lugar de la palidez de los primeros días. Pero más importantes que los cambios físicos eran los cambios internos. Cambios sutiles que solo Eldor Moore y Gabriel parecían notar. La forma en que ya no se sobresaltaba violentamente con cada ruido. La forma en que empezaba a mirar a los ojos a la gente cuando hablaba. La forma en que, de vez en cuando, una pequeña sonrisa se dibujaba en su boca cuando algo la divertía. Una sonrisa aún cautelosa y frágil como el ala de una mariposa recién abierta. Y durante esas 2 semanas se formó una nueva rutina entre Scarlett y Gabriel, algo pequeño pero brillante, que se convirtió en el punto culminante de sus días, aunque ninguno de los dos se atrevía a admitirlo. Cada noche, después de terminar su trabajo y regresar al ático, Gabriel invitaba a Scarlett a cenar con él en el comedor principal. No era un banquete lujoso con docenas de platos como las cenas a las que asistía por negocios, sino una comida sencilla en la que los dos se sentaban uno frente al otro en una larga mesa de roble, comían platos tradicionales italianos preparados por su chef privado y hablaban de cosas que no tenían nada que ver con la mafia, la violencia o las sombras que esperaban más allá de la puerta. Gabriel le hablaba de sus negocios legítimos, de los proyectos inmobiliarios y de la cadena de restaurantes italianos que estaba creando, de los libros que leía cuando no podía dormir por la noche, de la colección de discos de vinilo de jazz clásico que había reunido discretamente desde que era joven. Scarlett escuchaba y sus ojos verdes se iluminaban lentamente con curiosidad y un placer que creía haber perdido hacía mucho tiempo. Y entonces ella también comenzó a hablar, a compartir partes de sí misma que había mantenido ocultas durante 5 años. Una noche, cuando terminaron de cenar y se sentaron en el balcón a contemplar la ciudad resplandeciente de luces, Scarlett le contó a Gabriel su sueño. El sueño de convertirse en diseñadora gráfica que se había visto obligada a abandonar cuando Derrick la obligó a dejar la escuela. Le contó las tardes que pasaba en su dormitorio con un viejo ordenador portátil, aprendiendo por su cuenta a utilizar Photoshop e Illustrator a través de videos en YouTube. Sus primeros diseños,
torpes pero llenos de pasión, y un profesor de arte que la elogiaba y le decía que tenía un gran potencial si siguiera adelante. Sus ojos se iluminaron mientras hablaba, una luz que Gabriel nunca había visto en ella antes, y se dio cuenta de que detrás de la chica, asustada y herida, que había encontrado en el suelo de su coche aquella noche, había un alma llena de esperanza y anhelo. Una flor pisoteada durante demasiado tiempo, pero aún lo suficientemente fuerte como para alcanzar el sol. Gabriel la escuchó durante horas sin interrumpirla, y cuando terminó, simplemente asintió y le dijo que nunca era demasiado tarde para perseguir un sueño, que si quería volver a la universidad, él la apoyaría en todo lo que pudiera. No como un favor que ella tendría que devolver, sino simplemente porque se merecía la oportunidad de vivir la vida que quería. Y entonces llegó esa noche, la noche en que todo entre ellos cambió de una forma que ninguno de los dos había previsto. Scarlett se vio atrapada en la peor pesadilla que había tenido desde que llegó allí. Soñó que Derrick la había encontrado, la arrastraba fuera de la suite, la inmovilizaba en el suelo y levantaba su cinturón. Y ella gritó hasta que le ardió la garganta y se despertó en la oscuridad con el corazón latiéndole con fuerza y las lágrimas corriéndole por la cara. Entonces oyó que llamaban a la puerta. Oyó a Gabriel llamarla con voz llena de preocupación, preguntándole si estaba bien, preguntándole si quería que entrara. Scarlett no pudo responder. Solo lloró. Lloró como no había llorado en años. Gabriel abrió la puerta y entró. La vio sentada en la cama, acurrucada como una niña perdida atrapada en una tormenta, e hizo lo que le dictó su instinto. Se sentó a su lado, le pasó un brazo por los hombros y la atrajo hacia el amplio y cálido refugio de su pecho, abrazándola sin decir nada, dejándola llorar hasta que no le quedaron lágrimas, dejándola temblar hasta que su cuerpo se calmó lentamente, dejándola sentir los latidos constantes de su corazón como un recordatorio de que estaba allí. Estaban a salvo, ya no estaba sola. Y en ese momento, cuando Scarlett levantó la cara y miró a los ojos grises de Gabriel, cuando vio su genuina preocupación y algo mucho más suave debajo de ella, se dio cuenta de que algo estaba cambiando entre ellos, algo más allá de la gratitud y la protección, algo que no se atrevía a nombrar, pero que había comenzado a encenderse en su corazón, como una pequeña llama en medio de una amarga noche de invierno. Scarlett descubrió la verdad una tarde, 3 semanas después de aquella noche. Gabriel la abrazó hasta que la pesadilla finalmente terminó. Una tarde tan normal como cualquier otra. Cuando caminaba por el pasillo del ático buscando un libro que Gabriel había mencionado durante la cena de la noche anterior, pasó por delante de la puerta de su despacho, que estaba ligeramente abierta. No tenía intención de espiar. Quería seguir caminando y continuar con lo suyo. Pero entonces oyó la voz de Gabriel y se detuvo como si la hubieran clavado al suelo. Estaba hablando por teléfono con alguien, con un tono frío y cortante que ella nunca le había oído antes. Nada que ver con la suave paciencia que le mostraba cada noche. Hablaba de territorios, de envíos, de lidiar con un traidor que se había atrevido a pasar información a una familia rival, de enviar un mensaje claro para que otros no se atrevieran a seguir su ejemplo. Esas palabras, esas frases. Scarlett había oído lo suficiente en las películas sobre el mundo del Hampa como para entender lo que significaban, para entender quién era el hombre que la había salvado. Le había dado refugio, la había abrazado mientras lloraba en la oscuridad. Gabriel Rossi era de la mafia, un jefe, un hombre que vivía al margen de la ley y tal vez un hombre que había hecho cosas terribles que ella ni siquiera se atrevía a imaginar. Dio un paso atrás, luego otro, se dio la vuelta y corrió hacia su suite, cerrando la puerta de un portazo y sentándose en la cama, con el corazón acelerado y la mente dando vueltas con 1000 preguntas sin respuesta. ¿Había huido de un infierno solo para caer en otro? ¿Había vuelto a confiar en la persona equivocada? ¿Había sido tan tonta como para dejarse engañar por la amabilidad superficial mientras otro monstruo la esperaba debajo? Pero esa noche, cuando Gabriel llamó a su puerta para invitarla a cenar como de costumbre, Scarlett la abrió y lo miró directamente a los ojos con una expresión que él nunca había visto antes en ella. Una expresión llena de duda y dolor y una pregunta que no tuvo que formular en voz alta. Gabriel lo entendió inmediatamente. Llevaba demasiado tiempo viviendo en este mundo como para no reconocer el momento en que alguien descubría la verdad sobre él. Y no intentó mentir,
No intentó justificarse, no intentó suavizar lo que realmente era. Le dijo con voz baja y directa que era el jefe de la familia Rossi, que su familia controlaba gran parte de la actividad clandestina de Nueva York, que había hecho cosas que la ley condenaría si hubiera pruebas suficientes, que no era un buen hombre según los estándares de la sociedad común. Pero también le dijo que nunca le había mentido sobre nada, que todo lo que había hecho por ella había sido sincero, que tenía todo el derecho a marcharse en ese momento si quería, y que él se aseguraría de que estuviera a salvo de Derrick donde quiera que fuera, que la elección siempre había sido suya y que respetaría cualquier decisión que tomara. Scarlett no dijo ni una palabra. Solo volvió a cerrar la puerta y dejó a Gabriel solo en el pasillo. Pasó los 3 días siguientes encerrada en su suite, pensando, luchando, sopesando, colocando a los dos hombres en la balanza de su vida y comparándolos entre sí. Derek Collins, un contable, un ciudadano corriente, un hombre al que la sociedad consideraría respetable, con un trabajo estable y una sonrisa amable. Sin embargo, a puerta cerrada, era un demonio que la había atormentado durante 5 años, le había despojado de su libertad y dignidad, y la había convertido en un cuerpo vacío que solo conocía el miedo y la resistencia. Gabriel Rossi, un jefe de la mafia, un hombre al margen de la ley, alguien a quien la sociedad condenaría como un peligroso criminal que debía estar entre rejas. Sin embargo, en las últimas 3 semanas, él le había dado cobijo sin pedir nada a cambio. Había contratado a un psicólogo y a un abogado para ayudarla. Había escuchado durante horas mientras ella hablaba de sus sueños enterrados. La había abrazado por la noche cuando lloraba sin tocarla, nunca de forma inapropiada. Le había dado la posibilidad de elegir cuando Derrick le había robado todas las opciones. Y Scarlett se dio cuenta de una verdad simple pero profunda que le había llevado 27 años comprender. Los títulos y los trabajos no definían a una persona. Lo hacían las acciones, y un hombre corriente podía ser un demonio, mientras que un jefe de la mafia podía ser el único que la tratara como a un ser humano digno de respeto. Al cuarto día, Scarlett abrió la puerta y salió. Caminó por el pasillo hasta la oficina de Gabriel, donde él estaba sentado detrás de su escritorio, con los ojos grises llenos de preocupación mientras la veía entrar. Ella no dijo mucho, solo dijo que había decidido quedarse, que no le importaba quién era él en el mundo fuera de este ático, que solo le importaba quién era él para ella. Y él se lo había demostrado durante 3 semanas con acciones, no con palabras. Gabriel la miró durante un largo momento, luego asintió con la cabeza, y en esos ojos fríos y grises, Scarlett vio por primera vez un destello de calidez que sabía que él había estado ocultando durante mucho tiempo. La oscuridad que Scarlett creía haber dejado atrás finalmente la encontró. Una tarde, un mes después de decidir quedarse con Gabriel, mientras estaba sentada en la suite de invitados leyendo un libro sobre diseño gráfico que Gabriel le había comprado, y, por primera vez en años, se sintió verdaderamente en paz. El teléfono de Vincent sonó en el pasillo. Luego se oyeron pasos apresurados. A continuación, unos golpes en su puerta, rápidos y urgentes, nada que ver con lo habitual. Cuando la abrió, vio que el rostro normalmente tranquilo de Vincent estaba más tenso que nunca. Vincent le dijo que había un hombre abajo, en el vestíbulo del edificio, gritando su nombre y exigiendo verla, amenazando con llamar a la policía, demandar al edificio, hacer lo que fuera necesario para llevarla de vuelta. Y el nombre de ese hombre era Derek Collins. El corazón de Scarlett pareció detenerse por un momento. La sangre de su cuerpo parecía haberse convertido en hielo, y tuvo que agarrarse al marco de la puerta para no caer al suelo. Derrick la había encontrado. No entendía cómo. Aunque pensaba que estaba a salvo dentro de esa fortaleza, él la había rastreado como un depredador, captando el olor de su presa, incluso en los confines de la tierra. Vincent le explicó que Derrick no había contratado a un investigador privado, como habían temido al principio. En cambio, Derrick había utilizado sus antiguos contactos en la compañía de seguros médicos para localizar el número de la seguridad social de Scarlett. Cuando el equipo de Gabriel procesó recientemente una evaluación médica para ella, el sistema activó una alerta, lo que permitió a Derek rastrear la ubicación hasta este edificio concreto. Gabriel fue informado de inmediato y apareció junto a Scarlett solo unos minutos después, con el rostro frío como el hielo
y los ojos grises ardiendo con una furia que ella nunca había visto antes, una rabia silenciosa más aterradora que cualquier grito. Le tomó la mano y le preguntó si quería bajar y enfrentarse a Derek o si prefería quedarse allí arriba y dejar que él se encargara. Y Scarlett, temblando tan fuerte que apenas podía respirar, dijo que quería bajar, quería verlo. Necesitaba enfrentarse a ese fantasma por última vez para poder seguir adelante con su vida. Bajaron en ascensor hasta el vestíbulo principal, donde se estaba desatando el caos. Derek Collins estaba de pie en medio del suelo de mármol, con la cara enrojecida por la ira y probablemente por el alcohol, la ropa arrugada como si no se hubiera cambiado en días, la boca escupiendo amenazas y obscenidades, mientras dos guardias de seguridad del edificio intentaban contenerlo sin que se convirtiera en una pelea. En cuanto vio a Scarlett salir del ascensor, sus ojos se iluminaron con una furia enloquecida y empezó a gritar aún más fuerte, llamándola cosas que nadie merecía que le dijeran, gritando que era una infiel que se había fugado con un hombre rico, gritando que le pertenecía y que la arrastraría de vuelta sin importar lo lejos que huyera, gritando que pagaría por atreverse a desafiarlo, por atreverse a lanzarle esa lámpara aquella noche. Scarlett se quedó quieta y miró al hombre que la había atormentado durante 5 años, y se sorprendió al darse cuenta de que el miedo que él le inspiraba ya no era tan poderoso como antes. Seguía siendo aterrador, seguía acelerándole el corazón, pero ella ya no era la chica débil y solitaria que había sido 5 años atrás. Tenía a Gabrielle a su lado, a Vincent detrás de ella, todo un equipo dispuesto a protegerla. Y, sobre todo, se tenía a sí misma, a una Scarlett Hayes que había comenzado a recuperar su fuerza y su autoestima tras años de opresión. Gabrielle hizo una señal a sus propios guardias de seguridad, que habían aparecido tan silenciosamente que ella ni siquiera se había dado cuenta, y en un instante se apoderaron de Derek, le retorcieron los brazos a la espalda y lo tiraron al suelo, mientras él seguía gritando y maldiciendo. Gabrielle miró a Derek con una expresión que podía matar, y le dijo a Scarlett, con una voz tan fría como el invierno que podía encargarse de ese hombre en ese mismo momento, que Derek desaparecería y nadie encontraría nunca el cuerpo, que así era como se resolvían los problemas en el mundo de Gabrielle, y Derek merecía ese destino. Pero Scarlett puso la mano en el brazo de Gabrielle y negó con la cabeza. Le dijo que no quería que Derek muriera tan fácilmente. No quería que desapareciera en la noche como si nunca hubiera existido. Quería que se enfrentara a lo que había hecho en un tribunal. Quería que se presentara ante un juez y escuchara cómo ella describía cada paliza, cada noche de terror, cada cicatriz en su cuerpo y en su alma. Quería que la mirara a los ojos cuando el jurado lo declarara culpable. Quería que se pudriera en la cárcel durante años sabiendo que ella había ganado y él había perdido. Le dijo a Gabrielle que quería justicia, no venganza. Y ambas cosas no eran lo mismo, aunque a veces parecieran similares. Gabrielle la observó durante un largo rato, y luego asintió con la cabeza. El respeto en sus ojos grises era más profundo que nunca, porque sabía cuánta fuerza y valor se necesitaban para que una víctima se levantara y exigiera justicia en lugar de dejar que otra persona se vengara. Y Scarlett Hayes, la chica que una vez se había acurrucado en el suelo de su coche aquella noche, se había convertido en una mujer mucho más fuerte de lo que ella misma creía. Las semanas posteriores a la detención de Derek fueron semanas en las que Scarlett tuvo que enfrentarse a su pasado de la forma más directa y dolorosa, porque tuvo que contar su historia una y otra vez a la policía, al fiscal, a los trabajadores sociales, y cada vez que la contaba revivía recuerdos que había intentado enterrar durante 5 largos años. Thomas Wright, el abogado de Gabrielle, trabajó sin descanso para construir un caso irrefutable contra Derek, recopilando declaraciones de vecinos que habían oído gritos procedentes del apartamento por la noche, localizando a antiguos compañeros de trabajo de la tienda que habían visto moratones en el cuerpo de Scarlett y, lo más importante de todo, organizando una evaluación médica completa para ella en el Mounsey Hospital, el mismo hospital en el que su madre había trabajado durante tantos años. Los resultados de ese examen hicieron estremecer incluso a quienes ya conocían la historia de Scarlett, porque su cuerpo presentaba pruebas irrefutables de 5 años de infierno. El médico documentó 3 costillas que se habían roto y curado de forma incorrecta porque nunca se trataron, dejando pequeñas deformidades
que solo una radiografía podía revelar. Tenía una larga cicatriz en el cuero cabelludo, oculta bajo el pelo, desde que Derrick la había empujado contra la esquina de una mesa, y ella misma se había cosido la herida con una aguja y hilo normales porque no le permitían ir al hospital. Tenía pequeñas cicatrices dispersas por la espalda y los muslos, restos de golpes con un cinturón de cuero y un cable eléctrico. Y estaban las lesiones psicológicas que la doctora Catherine Moore había registrado en su informe profesional. Trastorno de estrés postraumático, ansiedad crónica, pesadillas recurrentes, una respuesta de sobresalto exagerada ante estímulos repentinos. Todo ello se recopiló en un grueso expediente que se presentaría mañana en el tribunal. Y Scarlett sabía que estaba preparada. Preparada para enfrentarse a Derrick por última vez. Preparada para contar su historia ante un jurado. Preparada para reclamar justicia para ella y para la chica de 17 años que en su día no tenía a nadie que la protegiera. La noche antes del juicio, Scarlett se paró en el balcón del ático y contempló Manhattan brillando a sus pies. Sus emociones eran una extraña mezcla de preocupación y calma, miedo por lo que pudiera pasar al día siguiente y una tranquila confianza en que, sin importar el resultado, ya había ganado simplemente por haberse levantado. No escuchó los pasos de Gabriel hasta que estuvo a su lado, con el hombro casi tocando el suyo, el calor de su cuerpo extendiéndose en el frío aire de diciembre. Permanecieron juntos en silencio durante mucho tiempo, contemplando la ciudad. Y entonces Gabriel habló, con una voz más baja y áspera de lo habitual, como si las palabras que estaba a punto de decir hubieran permanecido en su pecho durante demasiado tiempo y ahora se abrieran paso a la fuerza. Dijo que antes de conocerla, pensaba que había muerto hacía mucho tiempo. Muerto la noche en que su madre yacía al pie de las escaleras. Muerto en el momento en que comprendió que el poder y el dinero podían comprar casi todo, excepto el amor y la sinceridad. Dijo que había vivido como un cadáver andante durante años, haciendo lo que había que hacer para mantener su imperio en pie, reuniéndose con quien tenía que reunirse, diciendo lo que tenía que decir, mientras en su interior había un vasto vacío que nada podía llenar hasta la noche en que abrió la puerta de su coche y la vio. Una joven llena de heridas y miedo, pero lo suficientemente valiente como para huir, lo suficientemente fuerte como para sobrevivir, lo suficientemente pura como para mirarlo como un ser humano, en lugar de como un jefe aterrador. Él le dijo que la amaba, no con el amor posesivo y controlador que le ofrecía Derrick, sino con un amor que le hacía querer verla feliz, independientemente de si esa felicidad lo incluía a él o no. Un amor que le hacía querer protegerla, pero también querer verla valerse por sí misma. Un amor que le hacía estar dispuesto a esperar todo el tiempo que ella necesitara para curarse y a aceptar si ella decidía que él no era el hombre que ella quería. Scarlett se volvió para mirarlo y por primera vez vio realmente a Gabriel Rossi. No al frío jefe de la mafia que todos temían, ni al hombre poderoso que siempre controlaba todas las situaciones, sino a un hombre que le abría su corazón con toda la vulnerabilidad que había ocultado durante tantos años. Y ella ya lloró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero estas no eran lágrimas de dolor o miedo como todas las que había llorado durante los últimos 5 años. Eran lágrimas de felicidad, felicidad por ser amada, felicidad por ser vista como un ser humano con valor, felicidad por haber encontrado finalmente la luz después de tanta oscuridad. No respondió con palabras. Respondió acercándose, colocando su mano sobre el pecho de él, donde latía su corazón, y luego poniéndose de puntillas y presionando sus labios contra los de él con suavidad y ternura. Un beso que no exigía nada, que no reclamaba nada. Simplemente dos almas que se habían encontrado en la oscuridad y que finalmente se atrevían a tocarse bajo las estrellas. La mañana de la comparecencia ante el tribunal llegó bajo un cielo gris pizarra y densas nubes que anunciaban la llegada de una tormenta invernal. Sin embargo, Scarlett Hayes se despertó con una extraña calma que no creía poder sentir en el día más importante de su vida. Se paró frente al espejo de la suite de invitados y miró a la mujer que la miraba. Y casi no se reconoció porque la mujer del espejo ya no era la chica delgada con ojos hundidos y palidez enfermiza de 2 meses antes. Llevaba un elegante traje negro que Gabriel le había encargado a medida. Llevaba el pelo recogido en un moño en la nuca,
y aunque sus ojos verdes aún mostraban un atisbo de preocupación, también transmitían una firmeza que había perdido hacía mucho tiempo y que ahora estaba recuperando poco a poco. Gabriel la llevó al Tribunal Federal de Manhattan en un coche diferente, no en el Rolls-Royce Phantom en el que se habían conocido, y le cogió la mano con fuerza durante todo el trayecto, sin decir nada, dejando que su presencia le recordara que ya no estaba sola. Cuando entraron en la sala del tribunal, Scarlett vio a Derek Collins por primera vez desde el día en que fue detenido en el vestíbulo del edificio de Gabriel, y casi no lo reconoció. Derek estaba sentado en la mesa de la defensa con un uniforme naranja de preso, el pelo canoso revuelto y sin peinar, ya no alisado como cuando interpretaba el papel de ciudadano respetable, con el rostro demacrado tras semanas de detención sin alcohol. Y sus ojos, los ojos que una vez la aterrorizaron hasta los huesos, eran ahora los ojos de un hombre que lo había perdido todo y veía cómo su mundo se desmoronaba poco a poco. Cuando esos ojos se encontraron con los de Scarlett, él curvó los labios en una mueca llena de odio y desprecio, como si todavía intentara amenazarla con sus viejos hábitos. Pero Scarlett no bajó la mirada como había hecho durante 5 años. Lo miró fijamente hasta que fue él quien apartó la vista primero. El juicio comenzó con procedimientos legales que Scarlett apenas escuchó, porque estaba concentrada en el momento en que tendría que ponerse de pie, subir al estrado de los testigos y contar su historia. Y cuando llegó ese momento, cuando Thomas Wright la llamó por su nombre y ella se levantó y caminó hacia el estrado de los testigos, sintió que los ojos de Gabriel seguían cada uno de sus pasos. Sintió la fuerza que él le transmitía a través de esa mirada fija y respiró hondo y comenzó. Les contó el día en que su madre conoció a Derek, la boda, los primeros meses que parecían tranquilos. Les contó la primera noche en que Derek levantó la mano y golpeó a su madre, cómo la violencia se intensificaba día a día, cómo se veía obligada a ver a su madre soportarlo en silencio, porque no sabía a dónde más ir. Les contó sobre el cáncer, sobre la muerte de su madre, sobre la última disculpa en la cama del hospital que aún resonaba en sus oídos cada noche. Les contó sobre los 5 años de infierno que siguieron, sobre el dinero robado, la libertad arrebatada, la dignidad aplastada, las palizas incontables, las 3 costillas rotas que nunca fueron atendidas en un hospital, la cicatriz en el cuero cabelludo que ella misma cosió con aguja e hilo comunes. Les contó las 2 veces que intentó huir y fracasó, la policía que no le creyó, el refugio que no pudo acogerla, los documentos falsificados que Derek utilizó para convertirla en una prisionera de su propia vida. Y les contó sobre la fatídica noche, sobre la paliza más brutal de todas, sobre el momento en que vio el cuchillo y tuvo que elegir entre huir o morir, sobre cómo decidió huir y encontró la libertad en el lugar que menos esperaba. Su voz temblaba en los primeros minutos, pero cuanto más hablaba, más fuerte se volvía, porque cada palabra que salía de su boca era otra cadena que se aflojaba. Cada verdad que salía a la luz era un paso más hacia la verdadera libertad. Tras el testimonio de Scarlett, el fiscal llamó a otros testigos uno por uno. El vecino que había oído gritos por la noche, pero había tenido demasiado miedo para intervenir. La antigua compañera de trabajo de la tienda de conveniencia que había visto moretones en las muñecas de Scarlett y le había preguntado por ellos, pero Scarlett solo había negado con la cabeza en silencio. El médico de Mount Si que presentó los resultados médicos con radiografías que mostraban costillas rotas y mal curadas. La doctora Catherine Moore leyó un informe psicológico detallado sobre las lesiones que Scarlett llevaba en su mente. El abogado defensor de Derek intentó contraatacar. Intentó presentar a Scarlett como una persona mentalmente inestable, inventando historias para castigar a su padrastro. Pero había demasiadas pruebas, demasiados testigos, y las cicatrices en el cuerpo de Scarlett no podían mentir. El jurado solo tardó 2 horas en llegar a un veredicto, y cuando el juez pronunció esas 2 palabras, culpable, Scarlett sintió como si le hubieran quitado un peso de 1000 kilos del pecho, y por fin pudo respirar después de 5 años de asfixia. Derek Collins fue condenado a 8 años de prisión por agresión, detención ilegal y extorsión, y cuando se leyó la sentencia empezó a gritar, maldice a Scarlett, amenazó con que la encontraría cuando saliera y se la haría pagar.
Pero Scarlett ya no tenía miedo. Se puso de pie, caminó hacia la mesa de la defensa, donde dos agentes sujetaban firmemente a Derrick, y lo miró directamente a los ojos llenos de odio, con una calma que incluso a ella le sorprendió. Le dijo, con una voz firme y clara, lo suficiente como para que toda la sala la oyera: ya no tienes poder sobre mí. Ya no soy la chica asustada que era hace 5 años. Puedes pudrirte en la cárcel pensando en lo que has hecho. Y cuando salgas, yo seguiré aquí. Seguiré viva. Seguiré feliz, porque tú perdiste y yo gané. Había pasado 1 año desde que terminó el juicio y Derek Collins fue enviado a una prisión federal para cumplir una condena de 8 años. Y Scarlett Hayes se había convertido en una persona completamente diferente de la chica temblorosa que una vez se metió en el Rolls Royce de Gabrielle en una amarga noche de noviembre 1 año antes. Completó un programa de diseño gráfico en línea que Gabrielle le financió, no como un regalo o un favor que tuviera que devolver, sino como una inversión en un futuro que él creía que ella podía construir. Comenzó a aceptar sus primeros proyectos como autónoma, diseñando logotipos para pequeñas cafeterías de Brooklyn y creando imágenes promocionales para negocios locales. Y cada mes, cuando miraba su propia cuenta bancaria, la primera cuenta que se le había permitido tener en su vida, sentía un orgullo que no se podía expresar con palabras. El dinero que ganaba no era mucho, y desde luego no se podía comparar con la enorme fortuna de Gabrielle. Pero era suyo, ganado con su propio talento y esfuerzo, y ese sentimiento era más valioso que cualquier lujo que el dinero pudiera comprar. Seguía viviendo en la suite de invitados del ático de Gabrielle, pero ahora no estaba allí como una refugiada escondida. Estaba allí como compañera, como una mujer que construía una vida junto al hombre que amaba. Su relación había crecido lenta y naturalmente, como la primavera llega después del invierno. Sin prisas, sin forzamientos, solo dos almas que se habían encontrado, aprendiendo poco a poco a abrirse y a confiar. Gabriel seguía al frente de la familia Rossi. Seguía haciendo cosas que Scarlett no le preguntaba y que él no le explicaba. Pero cuando regresaba al ático cada noche, se convertía en un hombre diferente. Un hombre que sabía sonreír, amar, sentarse durante horas a escucharla hablar de su nuevo proyecto de diseño, aunque no entendiera de teoría del color ni de tipografía. Y entonces llegó el primer aniversario de la noche en que se conocieron. Otra fría noche de noviembre que se parecía inquietantemente a la anterior, cuando Gabriel llevó a Scarlett a un restaurante en la azotea con una vista panorámica de Manhattan brillando abajo. Cenaron en el cálido y tranquilo silencio de dos personas que se habían vuelto tan familiares que ya no necesitaban palabras para entenderse. Y cuando terminó la comida, Gabriel la llevó al balcón, donde el viento frío acariciaba su cabello castaño rojizo y la ciudad se extendía bajo ellos como una alfombra tejida con luz. Scarlett pensó que simplemente estaban disfrutando de las vistas, como solían hacer. Pero entonces Gabriel se volvió hacia ella y en sus ojos grises, normalmente tan fríos, vio una dulzura y una vulnerabilidad que solo había visto una vez antes, la noche en que él le confesó sus sentimientos en el balcón del ático. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña caja de terciopelo negro, la abrió y reveló un anillo de diamantes, ni demasiado grande ni demasiado pequeño, sencillo pero exquisito, perfecto de una manera que Scarlett no sabía que quería hasta que lo vio. Pero Gabriel no se arrodilló como siempre se hacía en las películas. Se quedó de pie frente a ella, a su altura, mirándola directamente a los ojos, y le dijo que no se arrodillaba porque ella nunca tendría que arrodillarse ante nadie, ni siquiera ante él, que no le estaba pidiendo que fuera su esposa como si fuera un favor que ella le concedía, sino que le ofrecía una relación de igualdad, una vida que construirían juntos con ella a su lado, no detrás de él ni a sus pies. Le dijo que la amaba, que amaba su fuerza, que amaba la forma en que había sobrevivido al infierno y aún mantenía su corazón intacto. Le encantaba la forma en que ella lo veía como un ser humano en lugar de como un jefe o una chequera, y quería pasar el resto de su vida protegiéndola, apoyándola, amándola como ella merecía ser amada. Scarlett lo miró, miró el anillo, miró la brillante ciudad que se extendía a sus pies, y no necesitó pensar, no necesitó sopesar nada, porque hacía mucho tiempo que sabía la respuesta. Desde la noche en que él la abrazó durante una pesadilla,
Desde la noche en que él la besó por primera vez en el balcón, desde cada cena, cada conversación, cada pequeño momento que habían compartido durante el último año, ella dijo que sí. Su voz se quebró por la emoción, pero fue más firme que nunca. Y cuando Gabrielle le deslizó el anillo en el dedo, cuando se inclinó y la besó bajo el viento frío y el resplandor de las luces de la ciudad, Scarlett supo que había encontrado su hogar. No un lugar, sino una persona, un corazón, un amor que una vez creyó que nunca merecería. La boda se celebró un mes después en una pequeña finca junto al mar en Long Island. No fue una ceremonia fastuosa con cientos de invitados, como solían hacer los ricos, sino una reunión íntima con las personas que realmente importaban. Vincent fue el padrino, la doctora Catherine Moore y el abogado Thomas Wright se sentaron en la primera fila como dos de las personas que les habían ayudado a llegar hasta ese día. Y más allá de ellos, solo había unos pocos hombres de confianza de Gabrielle, personas a las que él confiaba su vida. Scarlett llevaba un sencillo vestido de novia blanco, con el pelo suelto, tal y como le gustaba, y nadie la acompañó al altar porque caminaba con sus propios pies, una mujer libre que elegía su propio futuro. Y cuando se plantó frente a Gabrielle bajo un arco de flores blancas, con el suave sonido de las olas en la distancia, cuando intercambiaron votos que no eran elaborados, pero que eran más sinceros que cualquier poema de amor, cuando él la besó y la declaró su esposa ante los testigos, Scarlett Hayes, ahora Scarlett Rossi, supo que su historia no terminaba ahí, solo estaba empezando. Cada año, en el aniversario de la noche en que se conocieron, Gabriel y Scarlett celebran un ritual privado que nadie más conoce. Bajan al garaje del ático donde aún se guarda el Rolls-Royce Phantom negro como un recuerdo sagrado, y se sientan dentro de ese coche de nuevo, en las mismas posiciones en las que estaban aquella fatídica noche de hace mucho tiempo, Gabriel en el asiento del conductor y Scarlett en el de atrás. Y entonces se cuentan sus propias historias como si fuera la primera vez que las escucharan. Scarlett cuenta la historia de la mujer de 27 años, cubierta de moretones, que se subió al coche de un desconocido en la oscuridad porque no tenía a dónde ir. El terror de ver una pistola apuntando a su cara, la sorpresa de ver a ese desconocido bajar el arma y ofrecerle su abrigo en lugar de echarla. Gabriel cuenta la historia del solitario jefe de la mafia que se había cansado del vacío de su propia vida, del momento en que abrió la puerta del coche y vio unos ojos verdes llenos de miedo y, sin embargo, llenos de vida, mirándolo fijamente, de cómo su corazón helado comenzó a descongelarse esa noche sin que él se diera cuenta. Y cada vez que lo cuentan, encuentran algo nuevo en la vieja historia, un pequeño detalle que habían olvidado, una emoción que nunca habían expresado en voz alta, una gratitud más profunda por la forma en que el destino los unió en el momento más oscuro de sus vidas. La historia de Scarlett y Gabriel nos enseña que la salvación a veces viene de lugares que nunca esperamos, del coche de un desconocido en mitad de la noche, de alguien a quien el mundo considera peligroso, pero que aún tiene un corazón que sabe amar. Nos enseña a no juzgar nunca a una persona por su título o su profesión, porque un contable puede ser un demonio, mientras que un jefe de la mafia puede ser un ángel salvador. Y lo que importa no es a qué se dedica alguien, sino cómo nos trata. Nos enseña que, por muy oscuras que sean las circunstancias en las que nos sumerja la vida, siempre hay esperanza por delante si somos lo suficientemente valientes para seguir adelante, lo suficientemente fuertes para levantarnos y lo suficientemente confiados para abrir nuestro corazón cuando alguien nos tiende la mano para ayudarnos. Y, sobre todo, nos enseña que el amor verdadero no es posesión ni control, sino respeto, igualdad, estar al lado de alguien y ayudarle a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Si sientes que esta historia te ha llegado al corazón, pulsa el botón Me gusta para apoyar nuestro canal y comparte este video con tus seres queridos para que ellos también puedan escuchar historias tan significativas como esta. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los nuevos videos que publicamos cada día. Nos encantaría saber qué opinas sobre la historia de Scarlett y Gabriel. Si te recuerda a algo de tu propia vida, si alguna vez has conocido a alguien que ha cambiado tu vida de una forma que nunca habías imaginado. Deja un comentario a continuación
y comparte con nosotros lo que piensas desde lo más profundo de tu corazón, porque cada una de tus historias es valiosa y siempre queremos escucharlas. Te agradecemos sinceramente que hayas dedicado tu tiempo a ver este video de principio a fin y deseamos a todos los que lo veis buena salud, una vida alegre, paz y felicidad cada día. Hasta pronto, nos vemos en el próximo video.